Hoy nos reunimos como iglesia de manera especial porque tenemos el partimiento del pan, la participación con el jugo de la vid, que representa algo muy importante para nosotros. Pero previo a eso y en disonancia tal vez con otras iglesias protestantes, tomamos el mandato de Jesús como cierto, como único, y nos descalzamos, sacamos la media de nuestros pies, compartimos con un hermano el lavarnos los pies el uno al otro. Realmente la gente de afuera cuando ve eso dice qué humillante. Y sí, Jesús habla de humillarnos el uno con el otro. Es una de las características que debiéramos tener como pueblo de Dios. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, allí en el libro de Mateo, capítulo 21, y quisiera hacerle una recorrida junto con ustedes, algunos acontecimientos previos de este momento que Jesús compartió en el aposento alto con los discípulos. Por ejemplo, capítulo 21, ¿qué fue de antesala a este gran momento y donde Jesús instauró por primera vez esta ceremonia o este rito que le llamamos la Santa Cena? Bueno, vemos que allí en el capítulo 21 está la entrada triunfal de Jesús. Él entra sobre el lomo de un animal que significaba la entrada de un rey. Y fue recibido por sinceros hijos de Dios, que daban palmas, que daban la bienvenida, que honraban al Mesías como rey, para recibir una corona de espinas. Luego, si seguimos en la Biblia, también nos encontramos con un rey que se enojó de manera casi extraña en su ministerio, pero empezó a patear, a derribar, a liberar animales dentro del templo porque no podía concebir que se haga negocio con las cosas de Dios. Irrumpió. Es increíble cómo todas aquellas personas veían en Jesús autoridad y huían de la presencia de Él. Y sentenció: la casa de Dios es casa de oración. No confundan las cosas. Luego nosotros nos encontramos con una serie de sermones con respecto a la segunda venida de Jesús, algunas parábolas que hablan con respecto a ella, y en el capítulo 26 hay una escena realmente descollante en el ministerio de Jesús. Una mujer que con todo lo que tuvo compró lo más caro, y con lo que compró, que era un perfume, ungió los pies de Jesús. Casi como un anticipo al rito de humildad que todavía no fue instaurado. Jesús todavía no lo había practicado con sus discípulos. Pero esta mujer viene y lava los pies de Cristo con sus lágrimas y seca con sus cabellos. Jesús aquí es ungido como rey, luego de entrar en su entrada triunfal en Jerusalén. Marcos y Lucas tienen un esquema muy parecido a Mateos en cuanto a las secuencias previas a la Santa Cena. Pero ¿cuál es la realidad de los participantes en la Santa Cena? Bueno, la situación espiritual de aquellos que estaban en el aposento alto, conocemos a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Impulsivo, verborrágico, muchas veces se hería con sus palabras, hablaba y luego pensaba, y cuando pensaba tenía que pedir perdón porque cuando hablaba lastimaba, pero bueno, por lo menos recapacitaba sobre los daños que había hecho. Pedro, alguien impulsivo que sacó una espada y cortó la oreja a uno de los soldados, pero minutos antes, minutos después, en su dicotomía niega al maestro. No, yo no lo conozco, le dice a un testigo. Sí, yo te vi, hablas igual a ellos. Impulsivo. ¿Conocen a personas impulsivas? Dejan marcas en nuestra vida, ¿no es cierto? Especialmente en nuestras emociones, cicatrices, heridas.
O tal vez allí está Santiago, alguien que en Marcos 10:35 pedía un lugar al lado de Jesús en su nuevo reino. Yo podría ser tu secretario, yo podría ser tu vicejefe. ¿Por qué no me considerás como uno de los caciques? Quería un lugar, quería una posición. No le importaba el reino de los cielos, le importaba la posesión, la posición. Era egoísta. Quería tener el mejor lugar al lado de Jesús. Ese estaba sentado cuando Jesús toma el lebrillo. Otro de los discípulos, Juan, ambicioso en alguna manera porque junto a Santiago pedían lo mismo. Juan, que tiene una figura y un carácter muy firme en sus escritos, lleno de errores, como usted y yo, pero también con virtudes y usado por Dios. Allí estaba Judas. Judas, que en algunas palabras lo defino como el que el mundo pudo más en él que el mismo Dios. Él se dejó que el mundo tenga más fuerza. Judas venía de traicionar a Jesús. Ya lo había vendido. Publicó en Mercado Libre, vendo al Mesías, consiguió comprador y estaba en el proceso en Mercado Envío, creo que se llama, ¿no? Ya te lo envío. Ya había hecho la transacción, ya lo estaban por calificar como buen vendedor y buen vendedor de Mesías. Nunca estaba conforme con lo que se decidía. Todo giraba en torno al vil metal, si alcanzaba o no alcanzaba. Judas finalmente terminó siendo considerado un ladrón, el discípulo de Jesús, ladrón. Pero estaba allí sentado. Tomás, ¿qué podemos decir de Tomás? Jesús ya había resucitado y él no podía creer. No, vos sos un fantasma. Y digo yo, ¿de dónde sacó lo de fantasmas si Hollywood todavía no había aparecido? Pero el concepto ya estaba. Y Tomás dice, ver para creer. Y Jesús le dice, creer para ver. Le da vuelta a la frase. Porque la fe implica creer en aquello, dice Hebreos, en lo que no vemos, no conocemos. Pero Tomás da vuelta a la ecuación. No, hay que ver para creer, hay que tocar, hay que experimentar. Siempre dudando Tomás, con poca o nada de fe. Ni hablar de los otros discípulos, tantas otras cosas que podríamos mencionar. Pensando en ellos, no tendría ningún objetivo si ahora no pensamos en nosotros. ¿Cómo vine yo hoy a la iglesia? ¿Con qué actitud vine a esta Santa Cena? ¿Será que mi situación es parecida a la de estos discípulos y en alguna parte me identifico con ellos? Pienso en algo que creo que ustedes experimentan lo mismo. Tal vez venimos con amargura por estar indirectamente involucrados de manera negativa por acciones de otros. Y venimos con dolor hoy a esta iglesia, lastimados, heridos. Pero también podemos venir siendo el lastimador y el que hirió en su otra contrapartida. Pero estamos necesitados de Dios. Vamos al libro de San Juan, capítulo 13. Permítanme leer 7 versículos con ustedes. Capítulo 13, verso 3 en adelante. Aquí hay una situación y un diálogo interesante. Ahora Juan habla lo mismo de lo que venía hablando Mateos, de lo que refiere Lucas en su estructura. Verso 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?
Creo que yo, si estuviese en ese lugar, preguntaría lo mismo. ¿Cómo puede ser que mi líder me lave los pies a mí? ¿Cómo puede ser que ese líder que es Dios ahora se incline frente a la criatura y tome los pies sucios de esa criatura y los lave? Eso en los dioses griegos era algo imposible. Eso en los ídolos de afuera es algo impensado. Pero en el Dios bíblico nos está demostrando que Él tiene interés en ti. En la figura de ese discípulo, Él tomó esos pies tomando los tuyos para lavarte. Y ahora Pedro le dice, ¿tú me lavarás los pies? Respondió el Señor Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, tenés que tener más fe en mí. Aunque no entiendas lo que estás viviendo hoy, tenés que tener fe en mí. Tú no lo entiendes, mas después lo entenderás. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Se puso firme Pedro. Piedra duro de roer para Jesús es de Pedro. Pero Jesús le sentenció diciéndole, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si yo no te lavo los pies, no vas a poder ser salvo. No vas a poder entrar a las mansiones celestiales que en Juan 14 digo que voy a preparar. Es necesario que te lave los pies. Evidentemente ahora entra en razón Pedro y se siente sucio. Y dice, bueno, maestro, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Dos figuras interesantes. Con la cabeza puedo planificar cosas buenas y ejecutarlas con la mano, como planificar cosas malas y llevarlas en la acción. Sentía sus manos sucias. Sentía su cabeza, sus pensamientos sucios. Verso 9, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Se habrá sentido incómodo Judas allí? Seguro que sí, porque ese todo sabía que él era el único de esa totalidad. Jesús dice que Pedro no necesitaba bañarse. En otras palabras, Pedro no necesitaba pasar por las aguas del bautismo. Pedro ya fue bautizado, fue un discípulo, estaba con las manos sucias, estaba con la mente sucia, pero él necesitaba participar del rito de humildad del lavamiento ahora de los pies. Porque sus actos no correspondían a que se bautice de vuelta. El lavamiento de los pies nos deja por lo menos dos enseñanzas que quisiera sintetizarlos en esta descripción. Primero, reconocer nuestra necesidad de ser humildes y tener la disposición de servir a otros. Segundo, reconocer nuestra necesidad de limpieza espiritual. ¿Necesito limpieza espiritual? La respuesta podría ser, claro que sí, pastor, necesito. La respuesta podría ser, no, pastor, yo no necesito, tal vez otro lo necesite. Podría ser. En ambas respuestas, continúo diciendo, necesitamos limpieza espiritual. No hay nadie, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. Si nuestra limpieza es necesaria, Jesús proveyó un medio y un método innovador. Jesús conocía los pensamientos, Jesús conocía las intenciones, pero sin embargo lavó los pies de todos ellos. ¿Se imaginan cuando descalzó de sus pies las sandalias Judas y toma esos pies de Judas como un llamado más al arrepentimiento?
arrepentirse de haberlo vendido, arrepentirse de haber favorecido las cosas del mundo por sobre las cosas de Dios mismo en su experiencia personal. Dios le estaba haciendo un llamado más allí. Él se dejó lavar, el texto bíblico en ningún lado dice que ofreció oposición como Pedro. Comentario bíblico, el 5º tomo, en la página 1004, dice algo que quiero compartir con ustedes. Los discípulos habían recibido limpieza espiritual. No habían incurrido en una apostasía como para que necesitasen ser limpiados por completo de vuelta. Con frecuencia se habían rendido ante las insinuaciones de Satanás. El lavamiento solo tenía significado porque representaba la eliminación del pecado mediante un sincero arrepentimiento y confesión. Es lo que necesitamos nosotros. Participar de este gesto de humillación, como Jesús se humilló. Él dio el ejemplo para que lo hagamos. Nosotros ahora vamos a participar de ese rito de humildad y vamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Y siempre veo prudente resaltar quiénes participan. Bien, va a haber un espacio donde matrimonios podrán lavarse los pies los unos a los otros. Si hay novios, la novia se va con las damas, el novio con los caballeros. Si el lugar es para matrimonios, aquellos que ya están viviendo juntos. Ahí hay mucho para lavar, ¿sí? Con lágrimas, inclusive, se podrá lavar un poco el pie del otro. Pero bienvenido sea ese momento, porque es el momento de reconocernos, de humillarnos faltante ante el otro y pedirle perdón. Hermanos, podremos participar juntos. Entiendo que los hermanos vamos a estar, ya se los digo, porque tengo mi machete aquí. Los matrimonios van a cuna, ¿sí? Siempre luego de las reconciliaciones puede venir dentro de 9 meses un nuevo miembro para cuna. En infante van las damas, ¿sí? Participarán juntas las unos a los otros. Y los caballeros vamos a ir a primario y juveniles, que somos un poco más jóvenes, ¿sí? Subimos las escaleras y evitamos que ustedes, las damas, puedan tener problemas y dificultad con el ascenso y descenso. Yo quisiera invitarte a que en este momento, al pasar a lavar los pies a tu hermano o a tu hermana o a tu esposo o a tu esposa, priorices y tengas en cuenta tu relación con Dios. ¿Cómo estoy hoy yo contigo? Yo creo que todos tenemos que pedirle perdón a Dios por distintas cosas. Aprovechemos, esta es una oportunidad única. Y aprovechemos de que con el hermano que le lavo los pies, pídale perdón. Hermano, yo te pido perdón. ¿Por qué, pastor? No importa, te pido perdón, porque seguro que alguna cosa he dicho, he hecho, que te haya ofendido. Y yo no me di cuenta. Te pido perdón. Es bueno pedir perdón a otras personas. Nos hace más humildes y más parecidos al Maestro. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Entonces, los matrimonios tienen un lugar preparado en cuna. Entiendo que es por aquí. Las damas van a infante. Y los caballeros vamos a primario y juveniles. Vamos a orar para que el Señor nos conduzca en este momento especial. Oh Padre Dios, gracias por darnos ejemplo. Y qué desafío es para nosotros descalzar el pie del hermano y lavarles los pies. Tú bien nos has dicho, es un rito de humildad y humillación. Ayúdanos a tener ese espíritu en nuestras vidas diariamente, a ser humildes, saber humillarnos frente al error que cometemos y ser prontos a pedir perdón a ti y al prójimo. Condúcenos en este momento para que la experiencia de la reconciliación sea un hecho consumado cuando volvamos contigo, pero también con nuestro hermano. Recordando tu principio de que si tengo algo que ofrecerte, primero debo recordar de arreglar mis cosas
con mi prójimo. Condúcenos en este momento con tu Espíritu Santo y quédate en este lugar junto a los niños y a las maestras que le contarán la historia. Pedimos esto sin merecerlo, pero en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a invitar a las diaconisas a que puedan descubrir los emblemas. Mientras ellas descubren los emblemas, quisiera abrir San Mateo capítulo 26, verso 26. Aquí está Jesús en la Santa Cena y en ese momento de la Santa Cena, Él toma algo que era común en la Pascua, recordando que el pueblo, aquel hebreo que estaban más de 400 años en esclavitud, fueron librados por un caudillo que lo llamaron Moisés, que logró grandes proezas, una de las cuales fue abrir el mar en dos y pisar en seco y atravesarlo, y que se cierre de manera justa como para que el ejército opresor, el enemigo, pueda ser sepultado por las aguas, como una acción magnífica de Dios. Para recordar esa liberación física de la esclavitud real, se había puesto el pan sin levadura. Era el pan que lo iban a llevar en el peregrinaje de semanas que terminó siendo 40 años. Ahora Jesús toma ese pan sin levadura y le da un nuevo significado. Él dice, el texto aquí de Mateos, y mientras comían, dice el verso 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora ese pan sin levadura representa el cuerpo de Jesús, sin levadura, sin pecado, sin fermento, sin contaminación. La única ofrenda que podría librarnos a nosotros de la condenación a la muerte eterna era un justo que muera en nuestro lugar. Y ese justo, la divinidad decidió que fuera Jesús. Vino como siervo, murió como siervo, pagó la sentencia y pagó nuestros pecados. Y cada azote, cada sacrificio, cada golpe sobre esos clavos en el madero eran para nosotros. Cada escarnio, cada burla, a Jesús le pegaban, le tapaban la cabeza. Hay un término muy misionero, le judeaban, ¿no es cierto? Hicieron con Él hasta más no poder. Eso lo debiéramos haber experimentado nosotros, pero no lo vamos a experimentar de esa manera. Muchos entrarán por las mansiones celestiales sin experimentar lo que Jesús experimentó. Sí, otros entrarán como mártires, sí, pero muchos entraremos por la gracia de Dios, libres de pasar por esa experiencia. Por eso Jesús toma este pan y dice, este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Y tomando, dice el verso 27, la copa, y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos. Todos necesitamos, como todos hemos necesitado lavarnos los pies el uno al otro. Resignarnos a lavarnos los pies es resignarnos a recibir el perdón de Dios. No y resistir y no querer humillarnos frente al hermano es decirle a Dios, yo no quiero tu salvación, no es para mí. Pero Jesús toma la copa y habiendo dado gracia le dio diciendo, bebed de ellas todos. Todos necesitamos de la sangre de Jesús. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Nosotros, junto a los ancianos, a los diáconos y a las diaconisas, nos vamos a arrodillar. Y el hermano Nicky va a orar en primer lugar pidiendo a Dios que pueda bendecir el pan. Y una vez que Nicky termina de hacer la oración como anciano,
Carlos, como anciano de esta iglesia, va a pedir la bendición sobre el jugo de la vid. Una vez que terminamos la oración, quiero invitar a todos aquellos que han participado del lavamiento de los pies, que van a participar de los ritos de humildad, que puedan tener la bondad de ponerse en pie. Vamos entonces a arrodillarnos junto a los diáconos, a los ancianos y a las diaconisas. Invitamos que ustedes nos puedan acompañar, así como están de manera reverente en estas dos oraciones. Padre querido, gracias por tu gran amor por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor manifestado en tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Gracias a ese sacrificio tenemos la oportunidad de vivir la vida eterna contigo. Gracias, querido Padre, por este pan que representa el cuerpo de Jesús quebrantado allí en la cruz por cada uno de nosotros. Que esto nos haga reflexionar cada uno de cuál es su situación frente a ti. Que podamos entregarnos plenamente a ti, ser fieles a ti y esperar el momento de la segunda venida de Cristo. Amante Dios, también te damos gracias por la sangre de tu Hijo Jesús que fue derramada en la cruz, representada por este jugo de la vid sin fermento, que pueda limpiarnos de toda impureza, de todo pecado, que pueda renovar nuestro compromiso contigo y que nos ayudes a ver la necesidad que el mundo tiene de conocerte. Te rogamos, Padre amado, una bendición especial sobre este jugo de uva, que tú permitas, Señor, que podamos reflexionar en el significado de cada uno de estos ritos y que nos ayudes, Señor, a purificar nuestra vida, a renovar nuestro pacto contigo, a aceptar el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Te rogamos todo esto en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, invitamos a los diáconos, invitamos a todos los que van a participar, tengan la bondad. Y mientras recibimos los dos emblemas, el pan y el jugo de la vid, queremos que suene esa música y que pensemos en ese momento cuando Él dice: en memoria de mí, esto haced. Reflexionemos en silencio en ese sacrificio de Jesús, que fue por ti, que fue por mí. Y una vez que nosotros tenemos, y pedimos a los diáconos que puedan avanzar con la distribución, una vez que tenemos en nuestras manos el pan y el jugo de la vid, nos tomamos asiento, esperamos hasta que todos podamos tener, y desde aquí al frente todos podamos oír un texto bíblico más para participar juntos. En primer lugar del pan y luego del jugo de la vid. Pensemos en el sacrificio de Jesús. Valoremos y digámosle al reino de los cielos: valió la pena en mi vida que Cristo venga a morir por mis pecados.
Permítanme leer lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos en estos momentos a participar del primer emblema, del pan. Y mientras participamos del pan, sigamos el consejo de Jesús, háganlo en mi memoria. Digámonos a Cristo: acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Valió la pena. Cambia mi vida. Entra en Él y prepárame para encontrarme en la segunda venida, fiel y esperándote a ti. ¿Vamos a participar? Continúa diciendo el registro allí de Pablo: asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar juntos también del vino. Pidamos a Dios que nos perdone cada uno o todos nuestros pecados.
Mientras los diáconos recogen las copitas, vamos a abrir en nuestro himnario el himno 584. 586, en memoria de mí. No lo vamos a cantar, vamos a leerlo. 586. Este himno habla de este momento que estamos participando como pueblo de Dios, recordando el sacrificio de Jesús. Y el texto dice, en memoria de mí, esto haced. Hoy comed este pan con unción. En memoria de mí, todos bebed la copa de comunión. En memoria de mí, bien haced. Al enfermo sanad con amor. En memoria de mí, donde quiera vais, llevad consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hoy, mi sangre y cuerpo os doy, ofrenda preciosa de salvación y perdón eternal. En memoria de mí, que os améis como yo, con amor fraternal. En memoria de mí, amad a Dios de corazón, amad a Dios, en memoria de mí. Que esta letra de este himno pueda ser una experiencia en tu vida y en mi vida hoy. Y reflexionemos en ese sacrificio de Jesús. Vamos a invitar entonces a los diáconos, una vez que terminen, a poder traer los emblemas. Y el último himno que vamos a cantar es una invitación a salir con la paz de Dios, con el perdón otorgado de Él para con cada uno de los pecados que hemos confesado y cada uno de los pecados que ya hemos olvidado o estamos ignorando, como dice el salmista. Perdona todos mis pecados. Que el Señor nos dé la posibilidad de comenzar sin culpa, en una experiencia nueva, con un cuaderno en blanco, recomenzar este 2017 con una experiencia que me fortalezca, que me una como iglesia y que sea este año en donde usted pueda ser un canal de luz para que otros conozcan del amor de Dios y pueda tener el gozo de experimentar que otros abrazan esta fe porque usted le habló de un Dios maravilloso, no solamente en palabras, sino en vida. Himno número 40, puestos de pie. Que Dios te dé su bendición, Shalom, Shalom. Te guarde Dios de todo mal, Shalom, Shalom. Misericordia tenga de ti, Shalom. Su bondad, Shalom, Shalom. Él alce su rostro sobre ti, Shalom, Shalom. Que ponga en ti su paz y amor, Shalom, Shalom. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús, este plan maravilloso de salvación que es por fe. Aceptamos
con este ritual y esta ceremonia te decimos que valoramos el sacrificio de Jesús y queremos prepararnos para su pronto retorno. Que tu paz esté con tu pueblo. Condúcenos hasta nuestros hogares. Pedimos esto en los méritos de Jesús. Amén.